recuerde, todavía su futuro está seguro en las manos de Dios. Entonces, pensando de esa manera, entonces en este versículo lee y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios es Dios desde siempre. No, ustedes y yo nos es imposible hasta este momento comprender la totalidad de la grandeza de Dios. Sabemos muchas cosas por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, pero en muchas cosas estamos limitados. No conocemos todo de Dios y no lo vamos a conocer probablemente mientras que vivamos en la vida física. Con todo, un día, ya sea que Él venga y recoja su iglesia, o sea que muramos, cualquiera de las dos cosas, entonces ustedes y yo le conoceremos como Él nos conoce. Amén. De una manera mucho más cercana que la que tenemos hoy. Porque hoy, hasta el momento, tenemos una lucha. ¿Una lucha en qué sentido? Nuestros anhelos, nuestras necesidades a veces nos jalan para allá y para acá y para otro lugar, y a veces lo que queda un poco alejado es Dios y las cosas de Dios. Pero llegará el momento en que eso ya no será más así. Entonces, por lo menos consideremos esto. Dios dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde siempre y hasta siempre, Él es Dios. Amén. Sabemos que el mundo ha levantado dioses por todas partes. Dependiendo de qué cultura venimos, conocemos muchos. Pero me sorprende, por ejemplo, que en el país de la India, ellos probablemente sean los que tienen más dioses que nadie. Claro, son dioses que no son dioses, pero aparentemente ellos son los que tienen más. Hará unos 4 o 5 años, alguien mencionaba, una persona hindú, por cierto, pastor hindú, decía: hasta el momento en la India tiene 38,400 y tantos dioses. Pero eso va en aumento porque ellos son así. Y si venimos nosotros de una cierta tradición religiosa que por lo regular es común entre el pueblo hispano, también ahí hay muchos dioses. Y los dioses son mudos. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, y finalmente tienen que estar colgados en alguna parte porque se caen. El mundo es así. Pero en cuanto a ustedes y a mí, hemos entendido que hay solamente un único Dios y el único Dios verdadero. Así como a Israel se le dijo en algún momento: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esa es la situación actual de ustedes y de mí por haber creído en el Señor Jesús. Si había dioses en nuestras vidas anteriormente, ahora ya no los hay. Ahora hay el único Dios verdadero, quien creó los cielos y la tierra. Ahora, en relación a la palabra o al título, en Dios confiamos. Encuentro que habiendo venido aquí a los Estados Unidos, mi esposa y yo tenemos ya muchos años aquí, realmente aquí nos conocimos, pero como quiera, tenemos desde el año 74 aquí en los Estados Unidos. Ya, de hecho, hemos vivido más de la vida aquí en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos. En algún dado momento, cuando logré entender el idioma inglés, leerlo, me di cuenta que en la moneda de los Estados Unidos aparece algo muy particular que, especialmente cuando creí, se me hizo muy importante y muy significativo. Tengo aquí una moneda de $1, acuñada en el año 1972, y dice un lema de la nación: en Dios confiamos. En Dios confiamos. De alguna manera, aunque hoy estamos lejos
de lo que debiéramos estar como nación. Pero de alguna manera, en algún dado momento, ciertos fundamentos específicos y muy importantes de la nación de los Estados Unidos tuvo que ver con esa idea. En Dios confiamos. ¿Y sabe qué? A la verdad, eso es lo que sucedió. En un dado momento, alguna parte de la población puso su confianza en Dios y tuvieron el valor de inscribirlo en su papel moneda y en monedas. Y eso hablaba de lo que era la nación o una parte de la población de esta nación. Y si se pregunta usted, si ha ido a otras naciones y se pregunta usted, ¿por qué cuando fui a algún lugar, allí no encontré todo lo que veo en las tiendas aquí? ¿Por qué no encontré o no me fue fácil andar en un vehículo de aquí para allá? ¿Por qué no tenían casa? ¿Por qué el templo a donde fui quizás tenía paredes pero no tenía techo? Bancas no había. ¿Por qué? Bueno, a esta nación Dios la levantó y la bendijo de una manera extrema. La bendijo en todos los aspectos. Espiritualmente, al que lo quiso, y en cuanto a abundancia, no hay otra. Hasta este momento no hay otra nación así. Usted puede ir a cualquier parte del mundo y aún las naciones, aquellas que se consideran ricas, no están así como aquí. Es solo aquí. Usted va a otras partes y lo que usted ve aquí, allá no lo va a encontrar. Aunque en algunos lugares, si usted lleva dólares, va a encontrar lo que necesite por lo regular. Pero si usted vive en esos lugares, le va a alcanzar para una tercera parte o menos de lo que usted y yo utilizamos aquí. Ojalá me esté explicando que entendamos que mucho de lo que suceda en la vida de un pueblo, de una nación o de un individuo tiene que ver con la mano de Dios bendiciendo ya sea aquella nación, aquella persona o aquella iglesia. Con eso tiene que ver. Porque dependemos de Dios realmente. Y de nuevo, pregunto, ahora a manera de pregunta, ¿confiamos en Dios? Ojalá que sí. Porque Dios es la fuente de cualquier cosa que sea buena. De ahí provienen bendiciones de todos tipos, aún bendiciones desconocidas que ustedes y yo no sabíamos que existían, de ahí provienen. A mí me encanta repetir lo que voy a decir enseguida. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, no de abajo ni del lado, desciende de lo alto, porque siempre lo alto tiene que ver con la presencia de Dios, que puede estar unida a nosotros, que nosotros podemos estar unidos a Dios, pero Dios está sobre todo. Y no tiene parte con la vida pecaminosa o el pecado, las malas costumbres que los pueblos desarrollamos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba del Padre de las luces, en quien no cambia, que no hay mudanza, ni sombra de variación. Todo aquí, en la vida del ser humano, va y viene y cambia. Aún nuestro carácter de un día al otro cambia. A veces nuestro carácter depende si tomamos café en la mañana o no. El que toma café está acostumbrado. Si le llegan muchos nervios, anda enojado o enojada con alguien más, hasta que toma café. Ojalá que se le quite con el café, pero a veces no se quita. Pero el carácter, somos así, somos cambiantes. Qué bueno que Dios no cambie. Porque espiritualmente hablando, también el pueblo cristiano, no nos preocupemos por el que no cree. Ellos, digamos que no saben mejor, no tienen mejor cosa que saber, por lo que hacer, porque no saben, pero ustedes y yo sí. Entonces, espiritualmente hablando, a veces nuestro carácter
también cambia por diferentes razones. No lo permitamos. Dios es Dios desde siempre, es Dios hoy, Dios es desde antes, lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será mañana. Todos ustedes y yo. Puede ser que si el Señor Jesús no viene, el recuerdo va a estar en algún lugar, y de alguna manera, si bien nos va a haber ahí por ahí alguna placa que diga, fulano de tal, aquí yace, o en fin, lo que le quieran poner. Pero si el Señor viene, bueno, entonces qué bueno. Porque la historia va a ser diferente. Pero al final, su futuro está en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos de Dios. ¿Qué hizo la diferencia? El Señor Jesús. Porque yo no conocí ninguna cosa que valiera la pena realmente en la religión, aunque no era muy practicante de esa religión, pero no encontré nunca algo que valiera la pena que pudiera decir esto realmente es bueno. Más bien llegó un momento en el cual vi esto que yo estoy haciendo con mi vida y el pecado en que vivo y lo que conozco de religión, me parece que no sirve. Yo estoy yendo mal, mi camino no es bueno, mis pensamientos no son buenos, mi actitud no es buena. Bueno, con decirle que no encuentro en mi pasado mucho de qué valerme y decir esto sí hacía bien. No lo encuentro. Pero sin embargo, cuando vine a Cristo Jesús, y de nuevo esto para mí es importante, Dios fue quien me encontró. Porque yo no sé en qué nivel estaba yo buscando a Dios, pero Dios fue quien me encontró. Amén. Y empezó a cambiar algo en mi vida. Ahora, algo sorprendente que aún hasta este momento me sorprende. Ojalá que pudiera yo decir, desde el día en que creí, todo cambió y yo soy la mejor persona del mundo. No. Me sorprende y hasta cierto punto me alarma, porque me doy cuenta que si Dios me dejase hoy, no podría continuar en la vida espiritual que debo tener. Es el poder, la presencia de Dios, la que me mantiene y la que le mantiene a usted también. Ahora, ustedes y yo, hermanos, aprendamos, si es que no lo hemos hecho. Aprendamos y confiemos y dependamos de Dios en todo sentido. También con un agradecimiento en nuestro corazón, porque ciertamente nuestra vida, nuestro sustento y nuestro bienestar vienen de Él. Él es quien hace algo valioso con nosotros, con nuestra vida. Hermanos, ojalá que usted cuando llega la noche y se encuentra recostado, acostado sobre un colchón, sobre una cama, protegido con un techo, con paredes, con una casa que le protege de lo frío, del viento y de la lluvia. ¡Qué buena bendición! Y que aún puede escoger una almohada. Yo no sé qué tan importante es la almohada para usted, pero yo encuentro que si la almohada no me es cómoda, amanezco con el cuello que me duele. No puedo dormir bien. Entonces doy gracias a Dios por la almohada, por la que encontré por estos días recientes, que puedo dormir tranquilo. Porque pues, sea como sea, cuando pasan los años como que todo cambia, ¿verdad? Lo que no le duele un día, le duele al otro día. Y así es la vida. Bien, pero le doy gracias a Dios por ello y he aprendido ciertamente, a confiar en Dios y no a depender de mí mismo. En mis primeros pasos, desde el momento en que primero leí una Biblia, y no la leí siendo cristiano, me di cuenta por un cierto pasaje en la Biblia, no voy a ir ni lo voy a leer, pero le voy a decir Mateo capítulo 6, donde se hizo mención de ese pasaje. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ese pasaje me pasé unas buenas horas
leyéndolo una y otra vez, una y otra vez. Y medio entendí que se refería a mi tipo de persona que yo era. De allí empecé a aprender a no depender de mí. Aunque no era creyente, todavía me pasé varios años igual que como estaba. Pero Dios trajo una Biblia a mis manos y leí. Y empecé a entender. Dios me permitió hacer eso. Empecé a entender y a valorar que había algo más valioso que lo que yo había leído, porque acostumbré a leer mucho, mucho, como no se imagina, en cantidades, pero nunca una Biblia. Había leído de todo. Si era un periódico lo leía, si era un libro que encontraba lo leía, y así fue mi vida. Pero cuando leí de la Biblia me encontré que este libro, o es una composición de varios libros, era único. No era como, a mí me gustaba leer, por ejemplo, de vaqueros. Hay un Luis Lamour que escribía quién sabe cuántas cosas de vaqueros de Texas y de acá y de allá. Me encantaba leerlos. Y se iba a otro tipo de lectura. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez oyó a Memín Pingüín. Me gustaba leerlo. Yo leía básicamente todo lo que caía en mis manos, pero nunca había leído una Biblia. Así que cuando hubo finalmente una Biblia, entendí que eso realmente tenía un valor propio. ¿Qué quiero decir con un valor propio? Bueno, hay cosas que tienen valor, pero no tienen valor propio. Por ejemplo, si usted toma de su bolsillo, de su bolsa de mujer o de su cartera como hombre y saca un billete de $100, todavía dice que es $100, y en este momento, si usted se va a la Walmart, puede comprar el equivalente a $100. Pero ese papel no tiene valor propio. Es decir, si tuviera que alguien pagarle el precio de ese billete, serían unos cuantos centavos. Pero está impreso y lo respalda hasta este momento un gobierno de los Estados Unidos, la gente de los Estados Unidos, y le da un valor de $100. Pero el billete en sí no tiene valor. No tiene valor propio. Sin embargo, si usted toma un lingote de oro, que le va a costar mucho trabajo tenerlo, igual que a mí, porque un lingote de oro pesa varias libras, y ustedes y yo con trabajos conseguiremos unas 2 onzas, sí, acaso, y la mayoría de nosotros nunca lo vamos a ver así. Pero el oro sí tiene valor propio, todavía. En un dado momento, ni uno ni el otro tiene valor, porque encontramos en la Escritura que dice: vuestro oro terminará como para que caminen sobre él. Lo cual, con esto le quiero decir que al final del asunto, la única cosa importante es su relación con Dios. Porque todo lo demás es pasajero. Aquí se queda de seguro y no va a tener ningún valor. Pero su salvación básicamente lo es todo. Amén. Porque ahora tiene una relación con Dios, con quien creó los cielos y la tierra, y de pronto su vida está segura en las manos de Dios. Hay muchas personas que desde luego no han creído. Como se mencionó anteriormente, debemos continuamente orar por esas personas. En algunos de los casos nuestros, alguien oró por nosotros. En algunos quizás no. En mi caso, yo creo que nadie oró por mí, excepto de una manera general. Sí creo que hubo personas ya creyentes que oraban: te ruego por las gentes que viven en México. Y allá vengo. A lo mejor alcanzó esa oración a mi persona, pero específicamente que crea yo o piense o sepa que alguien oró por mí por nombre, lo dudo, porque mi familia, ninguno creyente. Nada.
ni familiares, ni cercanos, ni lejanos, tampoco. Con todo, le cuento que Dios nos trajo acá y aquí fue donde conocimos el Evangelio. Aquí fue donde tuvimos una Biblia en nuestra mano primero. Y aquí fue donde, o aquí es donde nosotros hemos continuado adelante. No sin dificultades, pero el Señor nos ha sostenido hasta ahora. Mi esposa y yo, pues ya andamos cerca de 50 años de matrimonio. Y no ha sido sin dificultades, pero tomamos en serio una cosa. Cuando se casan las personas, les dicen, algunas veces nos acordamos, algunas veces ya ni nos acordamos, pero dice que se supone que es para toda la vida. Y digo que se supone no porque no debiera ser, sino porque a los 6 meses a veces se le olvida a uno ya. Y se pregunta, pues, ¿cuál vida? ¿Dónde está el contrato que firmé que dice así? Bueno, realmente sí sucedió, pero uno dice que no. En el caso nuestro, sea como haya sido, dificultades, diferentes experiencias, eso es la realidad. Nuestro matrimonio es así como dice. Siempre. Si uno de los dos muere, bueno, hasta ahí llegó eso, pero esa es la intención. Y de esa manera es como Dios lo estableció y de esa manera es lo que queremos desarrollarlo, de esa manera es que queremos que nuestra vida sea, porque también detrás de esa actitud y acción hay un testimonio. Porque el que lo ve, bueno, quizás empiece a valorar su propia vida matrimonial. Que aunque vengan dificultades y eso, todavía puede permanecer fiel. Por lo menos en ese sentido. Ahora, hermanos, puede recordárselo de memoria para que lo recuerde. Si recuerdo bien, Salmo 33, 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y bienaventurado o bienaventurada incluye alegre, feliz, contento, próspero, en fin, varias cosas de bendición. Y cuando una nación escoge de alguna manera tener como lema "en Dios confiamos", eso es significativo. Y esta nación, en algún dado momento, escogieron este lema para ponerlo en su moneda. Y no solo en su moneda, porque encuentro y recuerdo haber entrado a lugares, a cortes, esos edificios donde es una corte. Y todavía en aquel tiempo, recuerden que hace pocos años empezaron a querer quitar los 10 mandamientos. Mire, entraba usted a una corte, por lo menos yo lo vi en California, y en la parte de enfrente del lugar aparecían los 10 mandamientos. Pero luego empezó a haber una revuelta donde muchas personas decían: eso me ofende a mí. Y como nadie reclamó y los otros sí reclamaban, ¿qué creen? Los borraron. Los que estaban con pintura, hechos muy bien a mano, los borraron, los pintaron, le pusieron pintura sobre ellos y ya no están. En otros lugares estaban en placas. Las placas terminaron en otro lugar. Oí uno de los casos donde al remover esas placas no sabían qué hacer. Por ahí alguien temeroso de Dios dijo: yo me las llevo a mi casa, y se las llevó. Pero el mundo actual cada vez está yendo más lejos de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada usted, porque su Dios es Jehová. El único Dios verdadero. Eso le hace a usted una persona diferente. Una persona que ya no confía en sí mismo o en sí misma, ni en alguien más, sino que entiende y bendice a su Señor, porque Él es quien le provee su sustento y todo lo demás que usted pueda pensar.
Él es. En la parte espiritual y en las necesidades del diario vivir, las cuales ustedes y yo conocemos muy bien. Y Dios, desde luego, que desde un principio, sabiendo lo que nos era necesario, preparó todo para que sucediese de esa manera. Y voy a terminar leyendo en Deuteronomio. Y esto le digo que voy a terminar porque yo puedo seguir probablemente, pero el tiempo y no sé la hora de noche o lo que vaya a ser, pues no, eso no cambia. Deuteronomio 28, versículos desde el 10 hasta el 12, dice así. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. En referencia al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en referencia a ustedes y yo como iglesia, aplica. Dios es quien finalmente nos bendice con esas bendiciones. De la mano de Él vienen. Y mire qué importancia es o qué importancia tiene algunas de estas cosas. Si alguien de ustedes en algún momento fue agricultor o por lo menos conoce de agricultura, se habrá dado cuenta qué tan importante es que la lluvia llegue en su tiempo. Porque cuando llega fuera de tiempo, en vez de ser de bendición, es castigo. Le explico. Yo recuerdo estando en México que mi papá empezaba a arar la tierra. Arar significaba o es mover la tierra seca, ablandarla y luego, sin lluvia todavía, empezar a sembrar, a poner semilla en la tierra. Y luego cubrirla con la misma tierra, con el mismo arado, así como se abría el surco cuando ya era necesario cubrir la semilla, venía y se cubría esa semilla. Y yo recuerdo que esto se hacía cuando aún no había lluvia ninguna. Y recuerdo que era por el 23 de mayo, cuando ahí en el lugar donde yo crecí mayormente, se ponía la semilla y se cubría. Y luego las personas que habían hecho eso, yo incluido, excepto que yo no conocía todo el asunto, pero veía que decía mi papá y otras personas, hay que hacer todo esto porque ya viene la lluvia. Y si usted veía hacia arriba, hacia el cielo, no había ninguna nube. Y yo recuerdo esto muy bien, claro, muy claro se quedó en mi mente, no había ninguna nube. Pero 4 días después, llegaba la primera lluvia. Mojaba la tierra y causaba que las semillas germinasen. Pronto veía una plantita naciendo, que después se convertía en maíz, en frijol, en calabaza y diferentes otras cosas que había ahí incluidas. Y la lluvia postrera o la última tenía que venir en un cierto tiempo apropiado para que eso todavía, para que la milpa realmente produjese. De otra manera no producía. Si llegaba a un punto tarde, tampoco, ya no funcionaba. Entonces aquí leemos la lluvia temprana y la tardía. Bien. Entonces, Dios es quien tiene control sobre eso. A ustedes y a mí nos ha sido permitido vivir en una nación aquí en los Estados Unidos que es extremadamente
una nación próspera, donde no hay otra igual. Y Dios ha traído hasta estas fechas todavía, aunque le debo decir que esto está cambiando. Dios ha traído bendición y ha traído, por así decirlo, la lluvia temprana y la tardía a su tiempo. Y usted cuando vaya, o cuando vaya en estos días, o hoy mismo, o mañana, o otro día, cuando usted vaya, aquí me parece muy popular HEB, cuando usted vaya ahí y vea los alacenas y toda esa cosa que pasa por un lado y encuentra esto y encuentra lo otro, recuerde, es porque todavía Dios trae la lluvia temprana y la tardía y la tierra produce y hay alimento. Pero no es como se mencionó temprano en el estudio bíblico de la escuela dominical, no es porque lo merecemos. Equivocadamente mucho pueblo, aún el pueblo creyente, algunos han llegado o hemos llegado de repente a la conclusión, me lo merezco y por eso es que lo tengo. No hay tal cosa. Nadie, ni el no creyente ni el creyente, merecemos necesariamente. Es Dios en su misericordia. En Jeremías nos dice, nuevas son cada mañana, refiriéndose a la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. Pero porque viene del corazón de Dios hacia un pueblo que Él creó desde luego al ser humano y sabe cuáles son las necesidades para que el ser humano sobreviva. Así ha hecho con nosotros. Como última cosa, solo menciono, confiemos en Dios. No solo en las áreas de necesidad en las que de pronto son muy comunes entre nosotros, sino también como iglesia. Vamos a orar ahorita y vamos a orar para que en la siguiente ocasión que haya este culto, algunos que no llegaron, lleguen. Que estén sanos, que estén como ellos estén, pero que lleguen. ¿Por qué no? No Dios fue quien nos trajo aquí en esta mañana. Se hizo mención de que no es casualidad y yo estoy de acuerdo. El que ustedes y yo estemos en un cierto lugar en otro no necesariamente es casualidad. Y aquí, menos. Entonces, vamos a orar y vamos a orar para que el Señor mueva, fortalezca, ayude a las personas que ustedes conocen, que son de alguna manera ligadas a la vida de esta congregación local, y que en la siguiente oportunidad estén aquí. Y le vamos a dar gracias a Dios por lo que estamos aquí. Si nos ponemos de pie y oramos. Señor, en esta hora le agradecemos por nuestra salvación. Le agradecemos, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Bendecimos su nombre y le damos honra y gloria, le damos toda honra y toda gloria por él. Porque usted, Señor, nos alcanzó, nos encontró a cada uno de nosotros quizás en diferentes situaciones, pero nos encontró en una gran necesidad espiritual. Y le damos gracias en esta hora por el perdón de nuestros pecados, le damos gracias por nuestra salvación. Le damos gracias que estamos aquí, que nos permitió estar aquí. Y rogamos en esta hora por aquellos hermanos y hermanas que hoy no estuvieron, pero que los hemos visto antes. Rogamos por ellos, rogamos por esta familia, esta señora que viene con 4 de sus hijos. Rogamos que donde esté usted toque, Señor, el corazón de ella y de sus muchachos de tal manera que nos mueva en la dirección de venir al culto, al templo de nuevo. Aquellos que hoy no veo, que vi anteriormente, de igual manera, Señor, le rogamos que los traiga. Y a los que estamos aquí, denos la fortaleza física necesaria para que cada uno nos esforcemos en estar aquí. Su iglesia es su iglesia y no depende de nosotros. Solo traemos esta necesidad ante su presencia, porque tanto como individuos, como familias, como iglesia, dependemos de usted. Usted es quien añade a su iglesia a los que van siendo salvos. Usted es quien mantiene a los que ya estamos. Así pues, todo lo traemos ante su presencia. Bendecimos su nombre, le damos gracias.
Y rogamos, Señor, que sea con nosotros en los días venideros. Rogamos, Señor, por aquellas congregaciones que están pasando algo similar o en un estado de decadencia mayor. Le rogamos por los que en este mismo momento se encuentran en gran necesidad. Le damos gracias, bendecimos su nombre. Todo, Señor, se lo rogamos dándole gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.